Entonces, este mensaje que les voy a compartir esta mañana se titula ¿Cómo el diablo engaña a la gente? Ya han visto esos vídeos que les hemos presentado, y si alguno quiere las claves de los vídeos o los títulos de los vídeos para que los pueda volver a mirar otra vez en internet, pues le va a ser de bendición. Entonces, vamos a tratar este tema. ¿Cómo es que el diablo engaña a la gente? La mentira, hermanos, es una de las armas más poderosas del diablo. Vamos a ir primero que nada al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44 en adelante, 44 y 44 solamente. Dice así la Escritura, San Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué más dice? Y padre de mentira. El diablo es el padre, el fundador de la mentira. Es mentiroso por naturaleza. Y aquí tenemos a Jesucristo que está enfrentando a los judíos fanáticos, que estaban más por la labor de creer la mentira que por la labor de creer la verdad. Eso es muy importante, ¿sí? Saber de qué lado estamos nosotros. ¿Queremos la verdad o queremos la mentira? Si la verdad es cruda y es dura, ¿la queremos a pesar de que es así? ¿O preferimos la mentira porque es más dulce y más agradable para la carne? El diablo es muy astuto y el diablo incita a la gente para que caigan bajo el influjo de la mentira, y de una manera impresionante arrastra a la gente a la falsa doctrina, a las falsas creencias, a los falsos conceptos. ¿Cuántos millones de personas hay engañadas por el diablo en el mundo, en diferentes religiones, en diferentes sectas falsas? Son incontables. El diablo quiere hacer creer a la gente alguna mentira, aunque sea pequeña. ¿Para qué? Pues para poco a poco llevarla a otra mentira mayor, y después a otra mayor y a otra mayor, hasta que mete a la gente en una gran mentira y en una depresión. En los años que yo llevo de pastor he visto cientos de personas que han sido engañadas por el diablo y no se han dejado corregir, no se han dejado tratar, no han recibido el consejo pastoral. Yo les voy a citar algunos de los ejemplos de cristianos y de cristianas que han caído en el engaño de Satanás en nuestras iglesias. ¿Y cómo es que no se han dejado guiar? ¿Cómo es? Porque estaban más por la mentira que por la verdad. Preferían la mentira porque la mentira es más agradable, más dulce, y no hay que sacrificarse tanto. La mentira es camino ancho, espacioso, y la verdad es más dura, es más restrictiva, es más difícil, más cruda. Varias personas se han marchado de la iglesia porque el diablo les hizo creer una mentira. Por ejemplo, varias personas se han ido de esta iglesia porque el diablo les ha hecho creer que la escuela dominical no es bíblica. La escuela dominical que le damos a los niños, ustedes saben que cada domingo, cuando se cantan las alabanzas, se reúnen todos los niños con sus maestras y van a recibir una clase bíblica, mientras los mayores se quedan aquí en el salón principal escuchando la palabra de Dios. Pues los niños van y reciben una enseñanza de la palabra de Dios, y estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la escuela dominical con los niños? Pues eso precisamente, instruir a los niños en los caminos del Señor, en los principios bíblicos. Pero hay personas que se han dejado colar en su mente la mentira del diablo
de que la escuela dominical no es bíblica, una mentira, como un castillo de grande. Y no ha habido manera de hacerle entender a esas personas que están engañadas por el mismo diablo y se han marchado de la iglesia. No, que la escuela dominical no es bíblica, que la escuela dominical no es bíblica. ¿Pero qué dice? ¿Cómo se te ocurre decir ese disparate? Fíjate si son ingenuos, que no examinan los pensamientos que pasan por su cabeza. Si tuviera un poquito de sentido común, dicen, no, pero claro, sí. ¿Qué se hace en la escuela dominical? Instruir a los niños en la palabra de Dios. Pues entonces eso es lo más bíblico que hay. Pero como desconocen la palabra de Dios, el diablo le cuela esa mentira y se la traga. Otra persona se fue de la iglesia porque según él, la gente de la iglesia tenían que haberle visitado en su casa. No había razones de peso para visitarle. No estaba enfermo, ni estaba en la cama, ni estaba en problemas. Pero el diablo le hizo creer que nadie de la iglesia le amaba porque no le visitaban en su casa. Y entonces se fue de la iglesia y no quiere volver porque es caprichoso y resentido, que pretende que el pastor y que la gente de la iglesia lo tengan en la palma de la mano continuamente. Eso es una mala actitud, pero es una mentira que el diablo le mete a la gente y dicen, no, nadie me quiere, no me han venido a visitar. Pero si no estás enfermo, ni estás en el hospital, ni estás en cama, ni hay una razón por qué tú no visitas a la iglesia. Otra persona se fue de la iglesia porque según él, el pastor dice que tenía la obligación de ponerse en la puerta después que terminara el culto para saludar a toda la gente. Cuando el culto terminaba, el pastor tenía que ponerse allá. Y si no lo hacía, el pastor de la iglesia, pues estaba mal, según él. Y yo le pregunté, pero bueno, ¿por qué piensa así? No, el pastor de la iglesia donde yo me convertí siempre se ponía en la puerta de la iglesia y cuando terminaba el culto saludaba a todo el mundo. Yo le di mis razones y le dije, pero mira, es que yo cuando termino de predicar pues estoy medio sudado y no me puedo poner en la puerta porque hay corriente de aire y ya estuve 15 días en el hospital hace años atrás porque cogí una neumonía, sudado me puse allí en una zona de corriente, yo no puedo hacer eso. No, pues el pastor de mi iglesia lo hacía, así que si usted no lo hace, pues no está bien. Y se marchó también enfadado de la iglesia. Otra persona se fue de la iglesia porque decía él que en la iglesia no hay amor. De esto se han marchado, no uno, varios. No, es que en la iglesia no hay amor. Y las personas que piensan así son bebés espirituales. Llevan a lo mejor 15 o 20 años en los caminos del Señor y ya tendrían que ser maestros, ya tendrían que estar maduros y tendrían que estar dando amor y no esperando recibir amor. Pero no solo dan amor. Ya tendrían 15, 20 años en los caminos del Señor y ya tendrían que estar dando, no esperando recibir. Pero no solo no dan, sino que esperan recibir. Se mantienen con una pataleta esperando que les den amor, que les den atención, que les den visita, que les den palmaditas en la espalda, mimos y cumplidos. Y que los tengamos en la palma de la mano. Y si no les concedemos sus caprichos, ya se marchan de la iglesia y no vienen a la iglesia. Fíjense si son obstinados. Esas personas consentidas y resentidas, lo que necesitan es disciplina y dejarlas de lado hasta que se les quite esa pataleta que tienen. Saben que Dios manda disciplina también sobre la gente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Allí dice que Dios disciplina a la gente y la disciplina es un gesto del amor de Dios. Hebreos 12, del 5 al 7 dice la palabra de Dios. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todos hemos tenido un padre, una madre, y en alguna ocasión nos han dado unas nalgadas, unos coscorrones y una corrección, una disciplina. ¿Por qué? Porque nos aman. Igual hace Dios, ¿verdad? Dios nos disciplina. Entonces, esas personas consentidas y resentidas, lo que necesitan es disciplina, es decir, dejarlas de lado hasta que se les quite la pataleta que tienen, o la perreta, como decimos nosotros los canarios. Entonces, Dios al que ama lo disciplina. La disciplina entonces no es un desprecio, es un gesto del amor de Dios. Y estas personas son como el hijo pródigo, se van resentidos de la iglesia y tienen que sufrir las consecuencias de su pecado y llegar al fondo del pozo para poder reconocer su error. Otra persona que venía esporádicamente al culto y no llegó nunca a integrarse en la iglesia, nunca quiso dejar su dirección, ni su número de teléfono, ni tener una relación, una conversación con el pastor. Esa persona desapareció de la iglesia y esperaba que le llamásemos, que le visitásemos, pero si no nos dejó ni su dirección ni su teléfono, el diablo lo engañó y le hizo creer que el problema está en los hermanos de la iglesia que no tienen amor. Pero el problema no está en la gente de la iglesia, el problema lo tiene la propia persona. Otra persona recién convertida pretendía que el pastor no predicara acerca del diezmo y de las ofrendas. Esta persona era una persona mezquina y tacaña, y como el pastor no le hizo caso y siguió predicando de cuando en cuando acerca del diezmo y de las ofrendas, esta persona se fue de la iglesia porque no soportaba esa predicación. El diablo le había metido una mentira en la cabeza y así ha engañado a muchísimas personas. Después había una mujer que vestía de manera seductora, de manera descarada, y se fue de la iglesia porque el pastor, un servidor, le dio un consejo y le dije: hermana, tiene que vestir decentemente. Pero ella estaba viniendo a la iglesia no para adorar a Dios. Ella era una solterona y estaba viniendo a la iglesia a ver si encontraba un novio en la iglesia, porque ella había ya convivido con varios hombres. Ya era una mujer ya de más de 50 años. Ella, al ser aconsejada por el pastor, no le gustó el consejo que yo le dije de que vistiera decentemente. Y ella se me enfrentó y me dijo: pero pastor, ¿qué dice? Si yo todavía estoy buenona, ¿cómo se le ocurre? Y yo digo: Padre Santo, esta mujer está en la carne totalmente. Yo todavía estoy buenona, es decir, para que me miren y a ver si pesco alguno aquí. Pues nunca más volvió a la iglesia. Pues no pudo conseguir su objetivo. El objetivo de ella era pescar alguno en la iglesia. Otra mujer se fue de la iglesia porque según ella, en cada culto había que orar por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Ella era judía, eso hace años atrás. Y como en la iglesia no se oraba por Israel en la medida que ella esperaba, porque ella esperaba que en todos los cultos: Señor Israel, el pueblo de Israel, y salva al pueblo de Israel, y perdona al pueblo de Israel, y Jerusalén, y todo eso. Ella quería que los cultos se centraran en Israel. Como ella era judía mesiánica, pues claro, si no se oraba en todos los cultos por el pueblo de Israel, decía ella, entonces ya es que aquí no se ama al pueblo de Israel, pueblo de Dios. Claro que amamos al pueblo de Israel, le decía yo, pero ella quería casi que idolatráramos al pueblo de Israel y que todo el culto girara en torno al pueblo de Israel, como si no existieran más pueblos en la tierra. Digo, no puede ser así, ni tanto ni tampoco. Pues se marchó enojada de la iglesia. El diablo le hizo creer la mentira de que en la iglesia no amábamos al pueblo de Israel. Claro que amamos al pueblo de Israel, pero es que, como digo, el pueblo de Israel no es el único pueblo que hay en la tierra. Hay montones de pueblos y tenemos que orar por todo el mundo. Otra mujer
que venía a la iglesia se echó un novio inconverso y el pastor, un servidor, le dio un consejo: mira, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra de Dios. Tú eres una cristiana, no puedes iniciar un noviazgo con un hombre que no sea cristiano, porque eso lo prohíbe Dios en su palabra. Eso no es de Dios, le decía. Pues ella se fue también de la iglesia por darle un consejo pastoral, porque son personas que ponen sus sentimientos por encima de la palabra de Dios. Lo que le conviene lo ponen por encima de la palabra de Dios, en lugar de decir: no, si Dios dice que no, pues yo también digo que no y me sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Pero no, ponen sus sentimientos, los sentimientos de su corazón. Ay, yo necesito un hombre, yo necesito una novia. Y ya, entonces ponen los sentimientos y sus necesidades, las ponen por encima de la palabra de Dios. No esperan en Dios, porque el diablo las engaña, haciéndole creer que se van a quedar así para toda la vida y que van a perder su vida. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, versículo 9. Abre por favor en Jeremías 17, 9 para que veas lo que dice la palabra de Dios acerca del corazón del ser humano. Dice la palabra: engañoso es el corazón. ¿Cómo dice que es el corazón? Engañoso, más que todas las cosas, y además de engañoso es perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso es, ¿qué cosa? El corazón que nosotros tenemos aquí dentro de nuestro pecho. Es engañoso y perverso. No podemos poner los sentimientos, los deseos de nuestro corazón por encima de lo que dice la palabra. Si la palabra dice no, pues yo digo no. Si la palabra me prohíbe esto o aquello, yo acepto con todo mi corazón el consejo de Dios, porque sé que si sigo ese consejo, a la larga voy a tener más bendición. Pero si yo me desvío de la palabra de Dios y pongo mi corazón como guía de mi vida, entonces voy a caer en la trampa del enemigo. El corazón del hombre es mentiroso, el diablo es mentiroso. Y sus mentiras, las mentiras del diablo son dulces como la miel. Por eso la gente cae fácilmente en las mentiras del diablo. Otra mujer también se fue de la iglesia porque ella quería que el pastor la casara. Ella vino a mí: pastor, yo quiero celebrar la ceremonia de boda en la discoteca La Biosfera. Y yo dije, pero hermana, ¿y por qué quiere casarse en la discoteca La Biosfera si eso es un lugar de borrachera, de drogas, de pecado? No, ahí no, por favor. Tenemos una iglesia preciosa. Hagamos la boda en la iglesia, que es un lugar de adoración, es un lugar digno para una ceremonia tan importante como es contraer matrimonio. ¿Por qué casarse en la discoteca La Biosfera? No, es mejor en la iglesia. Pues la mujer, no, yo quiero en la discoteca La Biosfera, porque en mi país yo le digo al juez que me case en la discoteca La Biosfera o que me case en un avión volando y él va a donde yo le diga. Digo, un momento, pero yo no soy el juez de su país, yo soy un pastor. Los jueces hay de todo. Hay jueces que son incrédulos y que no tienen temor de Dios. Yo tengo temor de Dios, y pudiendo nosotros celebrar la boda aquí en la iglesia, un lugar precioso. ¿Por qué tenemos que ir allá a la discoteca La Biosfera, que es un lugar de corrupción, de drogas, de pecado, de fornicación y de toda maldad? No. Yo le dije en la iglesia. Pues se enfadó de tal manera que no me obedeció. Entonces, como yo no quise ir a casarla a la discoteca La Biosfera, ella se buscó un pastor que sí, que la casara en la discoteca La Biosfera. Y ese pastor fue y la casó en la discoteca La Biosfera. O sea que el diablo engañó a ella y engañó al pastor también. Y los pastores se dejan también engañar por el diablo, porque parece que bailan al son del gusto de cualquier persona. Entonces, estos son casos que han ocurrido, casos que los he vivido yo personalmente. Otra persona que era miembro de la iglesia, no de esta, sino de otra de nuestras iglesias, se ahorcó, por eso puse el vídeo
este último, donde se veía cómo el diablo va seduciendo y hablándole a la persona hasta llevarla al extremo de tomar esa decisión. ¿Sabe Dios la sarta de mentiras que el diablo le metió en su cabeza a ese hombre para que tomara la decisión de ahorcarse? El diablo es un psicólogo muy astuto para manipular la mente de la gente y hacerle creer a la gente determinadas mentiras para que lleven a cabo su propia autodestrucción. Así lo hace el diablo. Y esta persona la conocía yo desde hacía muchos años. Nos dio una pena y una tristeza tremenda porque le habíamos ofrecido ayuda, consejo, pero era cerrado, no se abría, no había manera de entrarle a su corazón. ¿Saben, hermanos, que la persona que se suicida se va directamente para el infierno? ¿Por qué se va directamente para el infierno? Pues porque muere violando el mandamiento de no matarás. La Biblia dice no matarás, y no se refiere no solamente a matar a otras personas, no te matarás a ti mismo tampoco. Pero algunos predicadores famosos que están en internet dicen que no, que esa persona no se condena, porque dicen ellos que tenía una depresión, y como tenía una depresión se suicidó, y que Dios entiende que esa persona estaba deprimida y que estaba muy mal y que sí, que se salva, dicen ellos. Pero yo digo, la pregunta es, ¿por qué tenía la persona la depresión? ¿Por qué tenía la persona la depresión? La depresión no viene así sin más. La depresión viene porque el diablo se la va metiendo poco a poco, pasito a pasito, va engañando a la persona hasta que la persona cae bajo la depresión. ¿Por qué esa persona tenía la depresión? Pues porque no se dejó aconsejar, no abrió su corazón, se mantuvo hermético, cerrado. Y le preguntábamos, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? No, nada, estoy bien, no tengo ningún problema. Mentira, sí tenía problemas, pero no lo quería exponer a la luz, porque entonces le íbamos a dar el consejo contrario a las intenciones de suicidarse que él tenía. Entonces no se dejó guiar y poco a poco, no se dejó de guiar porque tenía rebeldía en su corazón. Poco a poco el diablo lo llevó a que tomara la decisión de suicidarse. Poco a poco el diablo fue enredando su cabeza, su mente, hasta que le metió la depresión. Yo les pongo un ejemplo de cómo actúa Satanás. Poco a poco el diablo te hace creer que cuando tú quieras te puedes liberar de ese vicio o de ese pecado, ¿sí? Nosotros cuando estábamos en Gran Canaria le poníamos un ejemplo a los niños, un ejemplo ilustrativo de lo que hace el pecado. Cogíamos un hilo de esos de coser y le hacíamos un lazo al niño y le decíamos, venga, rompe ese lazo. El niño hacía ¡paf! Y lo rompía. Bueno, ahora te vamos a atar 2 lazos. Y ponía las manos así, le atábamos 2 veces, rompe, y ¡paf! Lo rompía. Bueno, pues ahora te vamos a atar con 3 lazos. Pon las manos así, le atábamos con 3 lazos y él, hasta que lo rompía. Y ves, pero cada vez le costaba más. El primer lazo lo rompió fácil. La segunda ocasión, cuando le pusimos 2 lazos, le costó un poquito más. Cuando le pusimos 3, le costó un poquito más. Y cuando le atamos 4 veces con el lazo de coser, ya no lo pudo romper. ¿Lo ves? Así es el diablo. Poco a poco. No pasa nada. Mira, tú ves cómo te liberas. Sí. La primera vez te libera y a lo mejor la segunda también, pero después el diablo te sigue atando cada vez con más fuerza. ¿Saben, hermano? El lugar preferido del diablo para trabajar en las personas es la mente, el cerebro, el pensamiento de la persona. Todos nosotros pensamos y pensamos mucho. Cuidado con lo que pensamos, porque si lo que pensamos son en las mentiras del diablo,
esas van a ir creciendo, 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 creciendo. Y si usted no sabe si un pensamiento es de Dios o es del diablo, porque tiene dudas, pues pregúnteme, que para eso estoy yo como pastor, para darle un consejo, decirle, no, mira, esa manera de pensar no es correcta, esa manera de pensar te va a llevar a la ruina, piensa de otra manera, cambia tu manera de pensar. Y entonces, para eso estamos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que por el orgullo, pues a lo mejor dice, nah, yo puedo, yo sé, yo me libero de esto, no pasa nada, y empiezan a justificarse. Pero el diablo es astuto y el diablo sigue engañando, y primero te cuela una mentirita pequeña, luego esa mentirita pequeña te lleva a otra un poquito más grande, y luego a otra un poquito más grande, y así hasta que te atrapa en una mentira grande. Ninguna persona, hermanos, toma la decisión de suicidarse, de ahorcarse, de ahora para después. No toma esa decisión. Nadie toma la decisión de acabar con su vida de ahora para después. No, la decisión de ahorcarse o de suicidarse es algo que lleva tiempo, meses, quizás años, rondando por la cabeza de la persona esa idea. Igual que la del suicidio puede ser abandonar los caminos del Señor o cualquier otra idea. Esa idea empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y la persona sigue meditando, sigue pensando en esa idea. El diablo es muy persistente. El diablo sabe los problemas que cada persona tiene, y el diablo no le soluciona ningún problema. Es más, el diablo lo que hace es hacerte creer que ese problema no tiene solución, que ese problema jamás se va a solucionar, porque así es el diablo. Algunos de los pensamientos que el diablo trae, pensamientos psicológicos, porque el diablo es un psicólogo del número 1, y él utiliza muchas maneras para hacer que las personas caigan. Por ejemplo, algunos pensamientos que el diablo utiliza para llevar a las personas por el mal camino es: pero si a ti nadie te quiere, si todos en la iglesia pasan completamente de ti, tú no le importas a nadie, mira, tú no tienes trabajo, mira, te vas a morir de hambre, si tú no tienes futuro, mejor acaba de una vez con tu vida, tu marido te ha dejado, tu esposa no te quiere. El infierno y el cielo están aquí en la tierra, y después de la muerte no hay nada. Eso es mentira. Después de la muerte no hay nada. El infierno y el cielo están aquí en la tierra. ¿Para qué vas a seguir viviendo? Da igual morir un poco antes. Al final todos vamos a morir. Esos son los pensamientos que el diablo, y esos y muchísimos otros de esas características que el diablo le empieza a meter a la gente en la cabeza. Y si eres una mujer fea, el diablo te dice: eres la más fea del mundo, suicídate y acaba ya de una vez con ese sufrimiento. Pero si eres guapa, el diablo va a intentar meterte el orgullo para que te vuelvas vanidosa y presumida, y mires a las demás personas por encima del hombro y las mires con desdén y con desprecio, y así también ya te tiene atrapada en la red del orgullo y de la arrogancia. O sea que el diablo sabe cómo manejar todo, porque como digo, el diablo es un psicólogo muy inteligente. Si eres a lo mejor una persona obeso u obesa, pues el diablo te va a meter una gran cantidad de complejos y de ideas malas para que te odies a ti mismo o a ti misma, a ver si poco a poco arruina tu vida. Si eres un analfabeto que no sabe leer y escribir y no tienes muchos conocimientos, el diablo te va a atacar y va a hacerte creer que eres un burro y un ignorante, para aislarte de la gente y que seas un vagabundo solitario. El diablo sabe trabajar. Dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, tiene miles de años de existencia. Y si tú eres una persona inteligente y habilidosa, pues el diablo va a inducirte a que te creas un superhombre o una supermujer y que te sobrevalores a ti mismo, y así caerás en el orgullo, y al final tu orgullo se volverá contra ti
y la gente y la familia te darán la espalda. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere relacionarse con una persona orgullosa y soberbia. Y habrás caído en la red del demonio. El diablo tiene una estrategia. El diablo tiene una estrategia astuta, sutil, diabólica para cada persona. El diablo tiene un plan personificado o personalizado para ti exclusivamente, para hacerte caer en un cristianismo falso, en un cristianismo de apariencia, no en un cristianismo verdadero. Muchísimos cristianos han caído en un cristianismo falso. Cuanto más ingenuo es el creyente, más fácil cae en la trampa del diablo. Cuanto más incauto, cuanto más ingenuo es el creyente, cuanto menos estudia la palabra de Dios, más fácil cae en las garras del diablo. Si el cristiano no tiene temor de Dios, ya saben que la Biblia dice que el temor de Dios, el respeto por las cosas de Dios, es el principio de la sabiduría. Si el diablo no tiene ese temor de Dios, es pan comido. El diablo se lo come, se lo chasca. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, la reverencia, el respeto, la perseverancia en los caminos del Señor, ese miedo reverente a lo que Dios dice, ese respeto tremendo. Por eso, hermano, tienes que darle importancia a las cosas pequeñas que piensas que no son importantes delante de los ojos de Dios. El diablo siempre empieza por las cositas pequeñas. No, pero eso no pasa nada, eso es una tontería, no pasa nada por eso. Mira lo que dice Cantares, capítulo 2, versículo 15. Abre tu Biblia en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, que contiene una enseñanza muy linda. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder, ¿qué cosa? Las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, es decir, están en flor. Las zorras pequeñas, los ratoncitos pequeños, echan a perder una gran cosecha. Sí, esos bichitos pequeños, esas zorritas pequeñas, esos ratoncitos, hay diferentes clases de zorritas pequeñas en los diferentes países. Esos ratoncitos pequeños echan a perder una gran cosecha. Por eso dice la palabra: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, ¿verdad? El otro día se me metió un ratón en mi casa y a mí me da un asco esas ratas grandes, un asco horrible. Y lo íbamos a coger y se metió por otro lado, revolvimos toda la casa para coger al ratón y no hubo manera de cogerlo, porque son muy, muy rápidos para esconderse. Y al final le pusimos una bolita de veneno y se las comió. Y a los 2 o 3 días apareció muerto allí detrás de una caja que tenía mi esposa. Y digo, gloria a Dios, gracias a Dios que ya acabamos con este ratón, pero nos tenía incómodos porque eso huele y eso es horrible, un ratón dentro de la casa. Y ahora compré una trampa para coger ratones y la tengo con un trozo de queso armada allí en la puerta. Digo, ahí el primero que entre, pum, cae en la trampa. Porque, claro, y también le hemos puesto pegamento. Hay un pegamento para cazar ratones, que le pones el cebo en el centro y pones un círculo de pegamento alrededor y el ratón va a comerse el cebo y se queda pegado allí en el pegamento y ya después uno lo mata. Entonces, bueno, la Biblia dice: cazadnos las zorras pequeñas echan a perder una tremenda cosecha, una viña. Entonces, las cositas pequeñas, ese detallito, esa cosita, no pasa nada. Sí que pasa, a la vuelta de un tiempo pasa. El diablo utiliza la mentira de una manera impresionante y el diablo va debilitando espiritualmente a la persona de una manera lenta y progresiva. Te hace creer que porque llegas tarde al culto, pues eso no es pecado. Luego te hace creer que porque no vengas algún domingo al culto tampoco pasa nada. Después te hace creer que tampoco pasa nada si no vienes durante 2 o 3 domingos seguidos al culto, que no pasa nada. Y finalmente
te da el palo mortal haciéndote creer que tú puedes ser un buen cristiano orando y leyendo la Biblia solito en tu casa sin congregarte. Ese es el método que el diablo utiliza, el método de la debilitación progresiva. La debilitación progresiva, lenta y progresiva. Así lo hace el diablo, hermanos. Por eso hemos de tener mucho cuidado y andar cada día con más temor de Dios, orando más. Señor, ayúdame, yo no quiero ser una víctima del enemigo. Ayúdame, Señor, cómo el diablo engaña a la gente. Pues hemos visto en este mensaje cómo es que el diablo engaña a la gente. Hemos visto esos vídeos y hemos visto diferentes ejemplos de cómo el diablo ha engañado a muchas personas que estaban en la iglesia, pero se fueron de la iglesia porque el diablo las engañó, haciéndole creer cosas que no tenían que haber creído. La mentira, como digo, es el arma principal con la que el diablo destruye a la gente, ¿sí? Pues vamos a estar puestos de pie y terminar con una oración, dándole gracias al Señor en este momento y pidiéndole que Él siga ayudándonos para que podamos tener la mente limpia de toda mentira del diablo. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios de los cielos, bendice nuestras vidas y nuestros corazones de una manera especial para que estemos en la santidad perfecta de nuestro Dios y para que el diablo no engañe a ninguno de los hermanos, Señor. Bendecimos la iglesia y en tus manos, Dios mío, nos encomendamos